Se abre la audiencia de vista pública en el expediente formado por apelación directa de sentencia en el amparo promovido por Rodolfo Fabián Miranda contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 18 de diciembre de 2014, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, se estableció: esta Cámara advierte el agravio denunciado toda vez que la Sala impugnada estimó que existió demasiado tiempo entre la presentación de la solicitud en la Inspección General de Trabajo, 25 de febrero de 2011, y la fecha en que efectivamente se dio por agotada la vía conciliatoria, 13 de junio de 2011. Ya que el postulante fue despedido el 14 de enero de 2011, por lo que concluyó que la excepción de prescripción debía prosperar. Sin embargo, al realizar el cómputo entre la fecha de despido y la presentación de la mencionada solicitud, el postulante respetó el plazo legal, así como de la fecha en que se dio por agotada la vía conciliatoria y la promoción de la demanda, por lo que se entiende que el tiempo que duró el trámite administrativo se tuvo por interrumpida la prescripción y el argumento que existió demasiado tiempo en el trámite administrativo no es correcto, ya que tal hecho no es atribuible al trabajador. Por otro lado, la entidad Consultoría y Tecnología Ambiental Sociedad Anónima, expatrono y tercera interesada, expresó que existe como medio de prueba un informe extendido por la Inspección General de Trabajo en el que se hizo constar que se habilitó como horario extraordinario para realizar las actividades que se suscitaron en la sección de conciliaciones los días de sábados en horario de 8 a 12 horas, por lo que resultaba procedente la excepción de prescripción, pues el postulante se excedió en el plazo en demasía. Sin embargo, tal argumento tampoco es válido, pues de conformidad con el artículo 266 del Código de Trabajo, al presentarse la solicitud ante la Inspección General de Trabajo, la prescripción se interrumpió. Además, el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, en su literal E, estipula que al computar los plazos no se incluirán los días inhábiles, feriados, domingos y sábados o días de descanso ante la autoridad que deba gestionarse. En el presente caso, no puede afectarle al trabajador la habilitación de un horario extraordinario, pues la ley es clara en indicar cuál es el plazo que debía observar para promover la demanda. De ahí que el amparo debe otorgarse en forma definitiva con el objeto de que la Sala impugnada emita nueva resolución en la que tome en cuenta lo aquí considerado y conforme a las reglas de aplicación de los artículos relacionados. No obstante lo considerado, no se condenen costas a la autoridad impugnada porque juicio de esta Cámara procedió de buena fe. Al resolver declaró: otorga en forma definitiva el amparo solicitado por el señor Rodolfo Fabián Miranda en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, para los efectos positivos del fallo, deja en suspenso en cuanto al postulante el acto reclamado y le restauren sus derechos y principios constitucionales. Ordena a la autoridad impugnada dictar nueva resolución en la que tome en cuenta lo considerado, para lo cual se le fija el plazo de 5 días contados a partir de la fecha que recibe ejecutoria respectiva con los antecedentes, bajo el percibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá multa de 1,000 quetzales a cada magistrado que integra la sala, sin perjuicio de responsabilidades penales civiles que se deriven. No se condenen costas. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace conocimientos de quienes intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, tiempo en el cual deberán expresar acerca de la existencia de agravios o no que les reputa el fallo apelado. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Como tercera interesada, apelante y solicitante de esta vista pública, comparece Consultoría y Tecnología Ambiental Sociedad Anónima por medio de la administradora única y representante legal, doña Sandra Julieta Marroquín Santincio de Juárez, quien comparece auxiliado con el abogado Estuardo Castañeda Bernal, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tengan todos buen día.
en apego al artículo 67 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, solicito con todo respeto que al momento de analizar los antecedentes del caso, revoquen totalmente la sentencia emitida por la Honorable Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que no han concurrido los presupuestos necesarios para dictar una sentencia acorde a los preceptos mínimos enunciados y enmarcados en el artículo 203 de la Constitución Política de la República, que obliga a los jueces y magistrados a respetar en toda la resolución los principios de la jerarquía normativa y respetar los preceptos elementales y las garantías de certeza jurídica y de seguridad jurídica que se deben de observar en todo fallo. Primeramente, honorables magistrados, a manera de antecedente muy rápido, con fecha 30 de abril del año 2014, la Sala Tercera de Trabajo de la Corte de Apelaciones dictó una sentencia en la cual se otorga parcialmente con lugar la demanda promovida por el hoy amparista, en el cual se nos obliga al pago de lo que son las prestaciones irrenunciables y un monto pues que supera los 50,000 quetzales, más no así su derecho a la indemnización y a los daños y perjuicios por existir la extemporaneidad en la interposición o en la presentación de lo que es la interrupción de la prescripción, que dice el artículo 266 del Código de Trabajo que deben de ser de 30 días hábiles. Al amparista se le notificó de su despido el día 14 de enero del año 2011 y por consiguiente, según la ley del organismo judicial en su artículo 45, los plazos deben de computarse un día después de notificada la resolución. Debía de ser a computarse el primer día hábil como 15 de enero del año 2015. Posterior, entonces, el día 30 debía de ser, el día 30 hábil debía ser el 18 de febrero del año 2011, toda vez que desde el año 2008 la Inspección General de Trabajo, a través del Inspector General de Trabajo, valga la redundancia, adoptó, como dice el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial en su literal F, de que habilitó el día sábado. Habilitó el día sábado desde el año 2008, mayo del año 2008, hasta el 14 de enero del año 2012, habilitó el día sábado para que la inspección o la oficina de conciliaciones, recibiera todo lo referente a garantizar los derechos y prestaciones inalienables de los trabajadores, porque el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, actúa en pro de los trabajadores y habilitó ese tiempo para favorecer, y se operaron, honorables magistrados, miles de solicitudes como la que el accionante interpuso, solo que en demasía, en tardía, porque lo presentó el 25 de febrero, 7 días hábiles posteriores, ignorando, ¿verdad?, de que el día sábado, por adopción, como dice la ley del organismo judicial, ya que el día sábado en la República de Guatemala no es considerado un día inhábil, sino que dice la ley del organismo judicial que son días inhábiles, dice el artículo 45, y ese es uno de los fundamentos más fuertes para solicitar la revocación de la sentencia de amparo. El artículo 45 de la ley del organismo judicial dice que son días inhábiles los días de feriado decretados oficialmente, los días sábados y domingos, que por adopción, en ese iterín, entonces, hilvano mi tesis, en la cual le presento con todo respeto a los honorables magistrados, en que la Corte Suprema de Justicia hizo una resolución o una sentencia sui generis, argumentando de que esta jornada que se habilitó por adopción por parte del Ministerio de Trabajo en favor de los trabajadores no le puede afectar, en este caso, al amparista, dejando entonces en suspenso o irrumpiendo, lacerando el orden legal, ¿verdad?, que ustedes deben de restituir en esta acción y en base a esta argumentación del artículo 45 de la ley del organismo judicial, ya que los días inhábiles no son obligatoriamente los sábados y domingos, sino que hay una facultad de que se puede adoptar esa jornada, como lo hizo del año 2008 al año 2012 el Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General de Trabajo. Al operarse esa cantidad de solicitudes, estaríamos entonces pues dando una sentencia favoreciendo un caso particular y desfavoreciendo el interés superior o miles
de operaciones y solicitudes en favor de los trabajadores al confirmar una sentencia que realmente adolece de un sentido crítico y razonado que, pues por razones que ignoro, la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Amparo ignoró omitir en su parte considerativa de que la ley del organismo judicial en su artículo 45 dice que se puede adoptar o se faculta para adoptar. Tenemos enfrente un sistema orgánico administrativo en la República de Guatemala, como son las entidades privadas, públicas, autónomas, en las cuales adoptan las jornadas como lo son los días sábados o domingo, y no por eso quiere decir de que cuando existe algún conflicto de intereses que se diluya en un órgano jurisdiccional, las resoluciones van a ir encaminadas a que solo van a ser cuantificadas de lunes a viernes, porque el día sábado y domingo es un día inhábil. Eso es totalmente ilegal. Y pues con todo respeto solicito que al momento de conocerse los antecedentes se haga la revisión de los antecedentes que obran ahí. El más importante es el informe girado a la Sala Tercera de Trabajo de la Corte de Apelaciones del Departamento de Guatemala, en el cual la Inspección General de Trabajo nos informa de que del año 2008 al año 2012, por adopción, se habilitó la jornada sabatina en favor de los trabajadores. Al existir entonces este inconveniente para el amparista, se genera entonces la tardía o la demasía en no observar el plazo de 30 días hábiles, y es por eso que la Sala Tercera de Trabajo de la Corte de Apelaciones acoge, amparada en ley, nuestra excepción de prescripción, porque ya no son 30 días hábiles los que el amparista argumenta como un agravio, dice que se le violentó su derecho de defensa, debido proceso, garantías mínimas laborales, cosa que no hilvana en una tesis conclusiva. La Cámara de Amparo no arriba concluyendo esos argumentos denunciados, sino que hace una interpretación realmente única y pues concluye en que esta ampliación por adopción no puede ser aplicable a este caso. Los demás sí, pero este no. Nos enfrentamos entonces a un quebrantamiento del orden legal, del orden jurídico que impera en un Estado de Derecho, y que ustedes, como garantes de la defensa de la Constitución Política de la República y las garantías inalienables, que en este caso estamos hablando sobre garantías que pues no se pueden tergiversar y no pueden ir en detrimento toda vez que se respeten las limitaciones. Y la limitación para reclamar la garantía o el derecho a ser indemnizado, ¿verdad?, que estamos en este proceso de discusión, tiene un lapso, y ese lapso son 30 días hábiles, contados a partir del 15 de enero del 2011, vencían entonces por la habilitación de adopción del día sábado por parte y por ordenanza del Inspector General de Trabajo, ¿verdad?, que fue de manera pública, libre y en beneficio de los trabajadores. Vencía ese día 30 hábil el día 18 de febrero y no el día 25 de febrero, como fue interpuesta lastimosamente la pretensión o la interrupción de la prescripción por parte del amparista. En base a esa tesis, en base a esa argumentación debidamente fundamentada en el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, en sus literales E y F, le solicito con todo respeto a los honorables magistrados que revoquen la sentencia de amparo emanada de la Corte Suprema de Justicia, constituida en Cámara de Amparo, y asimismo confirmar entonces la sentencia de fecha 30 de abril del año 2014, emanada de la Sala Tercera de Trabajo de la Sala de Trabajo de la Corte de Apelaciones del Departamento de Guatemala. Muchas gracias. Solicitante del amparo es don Rodolfo Fabián Miranda, quien actúa con el auxilio del abogado Sebastián Ixbaranqué Torres Dardón, que puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente, la honorable Corte de Constitucionalidad, magistrados de la Corte de Constitucionalidad presentes, público en general. Quiero referirme de que el amparo fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en virtud de que dicha Cámara advirtió que la resolución que consistía el acto reclamado de fecha 30 de abril del 2014 violaba los derechos laborales del señor Rodolfo Fabián Miranda, y le voy a decir por qué. Ellos señalaban de que la primera actuación que se daba dentro de la Inspección de Trabajo era un cálculo de prestaciones realizado por mi cliente, Rodolfo Fabián Miranda,
cuando en autos y el mismo fallo lo estipula, que se presentó por parte de Rodolfo Fabián Miranda el día 25 de febrero del 2011 la solicitud de adjudicación de la reclamación de las prestaciones laborales, que se señalara una audiencia conciliatoria con la parte patronal y que se tuviera por interrumpida la prescripción. La materia del amparo fue precisamente que la sala no quiso determinar como la gestión ante autoridad competente que estipula el artículo 266 del Código de Trabajo la solicitud presentada por mi cliente. Dijeron que esa solicitud no valía, que la prescripción se interrumpía únicamente cuando se emplazaba al patrono, se creaba el expediente administrativo y se le notificaba. Razonamiento del todo ilegal, ilógico e incongruente, ya que estaríamos ante la situación, según el razonamiento de la sala, de que dentro del plazo de 30 días que establece el artículo 260 del Código de Trabajo, se tendría que presentar el trabajador ante la Inspección de Trabajo o ante el tribunal, dictarse resolución, ser notificado y ser emplazado dentro de dicho término de 30 días. Los 30 días que estipula el artículo 60 y el 266 que estipula que la prescripción se interrumpen mediante gestión ante autoridad competente, se refieren a un acto realizado por el trabajador, que él tiene que acudir ante la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo se sabe que es la autoridad competente en materia laboral. Se refieren que dentro de 30 días la autoridad administrativa o la autoridad de trabajo tenga que realizar algún tipo de acto o gestión. Entonces, la Corte Suprema de Justicia estimó de que al haber argumentado, primero que todo, de que la gestión realizada por mi persona, que consta por escrito dentro de los antecedentes del presente proceso, no es válida para interrumpir la prescripción, y asimismo hace una interpretación extensiva y errónea de la norma contenida en el artículo 266, literal A, diciendo que para interrumpirse la prescripción tiene que ser emplazado el patrono y dictado un expediente administrativo. Señores magistrados, el artículo 106 de la Constitución Política de la República y el artículo 17 del Código de Trabajo establece la forma de la interpretación de las normas laborales, los cuales constituyen el principio que en materia laboral se llama indubio pro operario. No se le pueden requerir a mi cliente requisitos que la misma ley no establece. El artículo 166, literal A, dice que la prescripción se interrumpe por gestión ante autoridad competente. Punto. Es una norma clara que no admite, por ser tan clara, no admite interpretaciones. Y si en algún caso se daría algún tipo de interpretación de la norma de acuerdo con las reglas de interpretación, se tiene que atenerse a lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República y 17 del Código de Trabajo. La misma sala reconoce que existe la gestión dentro del plazo de 30 días, mediante el cual mi cliente, mejor dicho, está interrumpiendo la prescripción y está haciendo la adjudicación de sus prestaciones laborales. Con lo cual, el argumento de que deba notificarse y emplazarse, por no estar estipulado en la ley, no es aplicable al presente caso. En cuanto al argumento esgrimido por el apelante, porque eso no es un argumento, no es un argumento que está contenido en el acto reclamado, de que la Inspección General de Trabajo habilitó los días sábados, subrayo y señalo, de 8 a 12 para el funcionamiento de la sección de conciliaciones. Se ha mencionado dicho documento, pero con un grave sesgo,
que es que el mismo documento, como ustedes van a poder observar al analizar la presente apelación, dice que dicha disposición se toma sin formar artículo y que es para los trabajadores de dicha sección que pueden hacerlo de forma voluntaria, que no es obligatoria y que se realiza como una forma de colaboración. Asimismo, vale la pena señalar que dicha circular interna de la Inspección de Trabajo no fue del conocimiento de la población por las vías, por los canales que establece la ley, por lo cual no es susceptible de hacerse obligatoria. No se puede combinar al trabajador de haber sabido que existía una circular interna que señalaba que los trabajadores de forma voluntaria podían empezar sus servicios en la sección de conciliaciones de 8 a 12. En materia laboral existe el principio de progresión y no regresión. Yo me pregunto cómo mediante una nota, como señala el apelante, el Inspector General de Trabajo habilitó y adoptó una jornada de trabajo nueva, que por supuesto a los trabajadores de la Inspección de Trabajo les modificó su jornada laboral, modificó su contrato, modificó el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Señores magistrados, esa habilitación de colaboración que se le solicitó a los trabajadores de dicha sección no puede establecerse como día hábil. La Corte Suprema de Justicia, al dictar fallo, indicó claramente que existe una jornada laboral adoptada que es de lunes a viernes y que el día sábado es un día feriado, es un día inhábil. Se menciona que qué pasaría con las demandas o con las adjudicaciones presentadas con esos días hábiles, que algunos trabajadores colaboraron y trabajaron en la sección de conciliaciones. Pero yo me pregunto, en sentido contrario, ¿qué pasaría con todas entonces las miles también de demandas en las cuales se tendrían que tomar como día hábil el día sábado? Tendrían que declararse por efecto dominó o por la igualdad de la ley todas las demandas extemporáneas. Con lo cual, honorables magistrados, asimismo la ley del organismo judicial en el artículo 45, literal A, estipula que los días son de 24 horas. Se habilitó posiblemente como colaboración un plazo de 4 horas el día sábado, sin comunicarle a los usuarios. Y ni siquiera era obligatorio, y está en la misma nota, no era obligatorio a los trabajadores llegar. Con lo cual, esa no puede ser la jornada ordinaria. No puede decirse que el día sábado es el día hábil. Lo que se pretende es que esta Corte declare que en la Inspección de Trabajo el día sábado es hábil. Con lo cual, con el fallo se estaría modificando la jornada laboral de los trabajadores de la sección de conciliaciones de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hecho que no puede darse por el presente fallo. Con lo cual, considero que tanto los razonamientos, la fundamentación de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, señalando que mi gestión realizada el día 25 de febrero no es la gestión efectiva indicada que establece la ley para interrumpir la prescripción, sino es otra gestión que debe emplazarse y notificarse, como el argumento del apelante de que ese día sábado es un día hábil, creo que carecen de toda fundamentación, tanto legal como de hecho, como lógica. Por lo cual, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, les solicito y asimismo al final les señalo que venimos de un largo camino, ya que el presente es el segundo amparo. Ya había sido amparado y confirmado por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a mis reclamaciones de las prestaciones laborales. La Sala Tercera emitió nuevo fallo, otra vez, mediante una interpretación en perjuicio del trabajador,
diciendo que un documento no interrumpía la prescripción laboral, la prescripción de la señalada en el artículo 160. Por lo cual, después de 4 años, vengo en la necesidad de interponer un nuevo amparo, el cual me dieron amparo provisional por ser tan evidente la violación a nuestros derechos. Se otorga el amparo. Con lo cual, honorables magistrados, creo que de conformidad con los documentos que obran en los antecedentes, que es el documento señalado por la Inspección de Trabajo y mi nota de interrupción de la prescripción laboral de fecha 25 de febrero de 2015, se puede resolver claramente el asunto. Es un asunto jurídico, pero también admite claramente la aritmética. No hay pierde, es lógico, es fácil. Con lo cual, honorables magistrados, de acuerdo a lo argumentado y la fundamentación antes expresada, solicito a los honorables magistrados que se declare sin lugar el presente apelación de amparo y en consecuencia se confirme el amparo otorgado a Rodolfo Fabián Miranda. Acudimos al amparo, ya que las instancias ordinarias, tal como establece la ley, agotadas las mismas, subsistió en nuestro perjuicio de la violación de derechos que la Constitución y la ley otorga. Por lo cual, no estamos ante una instancia revisora ni una tercera instancia, sino ante una función que la misma ley de amparo les otorga a los magistrados en su función. Por lo cual, les pido que conforme al valor justicia contenido en la Constitución, a las constancias procesales y a los argumentos señalados, se declara sin lugar la apelación presentada por la entidad Consultoría y Tecnología Ambiental, Sociedad Anónima, contra el fallo de fecha 18 de diciembre del 2014, de sentencia de amparo, otorgada a nuestro favor, y en consecuencia se confirme el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a Rodolfo Fabián Miranda. Muchas gracias, honorables magistrados. Buen día. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, respetables magistrados de esta Corte, secretaria, demás personas presentes, muy buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública que le fuera conferida como tercero interesado, comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 18 de diciembre de 2014, toda vez que dicha autoridad, al otorgar el amparo en definitiva al amparista, hace realmente un análisis de todas las circunstancias que se dieron dentro del proceso, se realiza un cómputo realmente relevante y legal de acuerdo a lo que establece el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial. Asimismo, señores magistrados, en cuanto a la habilitación del plazo, quisiera hacer una pequeña observación de acuerdo a mi experiencia en cuanto a audiencias realizadas en otras situaciones en las cuales estuve presente, en la cual los jueces se otorgaban la facultad que les da el artículo 45 en cuanto a la habilitación de tiempo. Pero eso es de interés interno, como en el presente caso, todo se da debido posiblemente a una carga laboral que es imposible que se pueda realizar en un tiempo ordinario, en un horario laboral establecido a los trabajadores de determinadas instituciones, de tal manera que al habilitar ese tiempo es simplemente interés interno, no de conocimiento general. Y como lo indicó el abogado que me antecedió, no es de conocimiento general. ¿Qué pasaría si todos los litigantes tuvieran que ir a preguntar a cada juzgado? ¿Habilitaron tiempo? ¿Me estoy pasando el plazo? Considero que aquí en este caso la aplicabilidad legal del artículo 45 es la correcta, la que realiza la Corte Suprema de Justicia al resolver en definitiva el presente amparo. Tomando en cuenta lo que indica la parte demandada en cuanto a que la presentación a la autoridad administrativa para interrumpir la prescripción fue tardía, debemos de tomar en cuenta que si fue despedido el día 14 de enero del 2011, era imposible que se presentara el día 15, que era día sábado.
posiblemente sin el menor conocimiento de que estaba habilitado el tiempo para efectuar, como bien dicen, conciliaciones. Entonces, quien actúa en nombre del amparista actuó de buena fe y dentro del tiempo. Por lo tanto, la excepción de prescripción en ningún momento debió haber sido declarada con lugar, la cual fue confirmada por la sala, siendo la pretensión principal del amparista. De esa cuenta, señores magistrados, de acuerdo a las constancias procesales, a los cómputos realizados, se establece que dicha interrupción se estableció dentro del plazo legal que establece la ley. Por lo tanto, esta representación es del criterio que al resolver en sentencia esta honorable Corte y hacer el análisis del planteamiento de la apelación presentada por el demandado en el juicio ordinario, se toma en consideración todas estas circunstancias, tanto como dice como lo indica el abogado planteamiento de la apelación, que la habilitación del tiempo perjudica legalmente al demandante en este caso. No es así, señores. El artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial debe prevalecer ante cualquier situación interna que se pueda dar. De esa cuenta, esta representación solicita que al dictar sentencia se deniegue el recurso de apelación planteado y se declare con lugar el amparo solicitado por el hoy amparista y que se emitan las declaraciones correspondientes. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.